comenzar, doctores, tengo aquí una pregunta muy interesante en que se llama acerca del tema de embolismo de líquido amniótico. Es muy cortito el párrafo y se encuentra en el capítulo de coagulopatía, si no me equivoco, o enfermedades de coagulación y embarazo. Ahí está, es media planita, es muy cortito. No hay más acerca, creo, de embolia de líquido amniótico. En función al tema de retención de placenta, está igual muy corto y muy escueto en el tema de atención del parto, parto en general, al final creo que está la atención del parto y ahí sale. Y si no, está que se llama el mecanismo de parto de vértice. Ahí al final también dice atención del parto y ahí está, ¿no? Lo sé, doctores, es bien cortito lo que les han colocado en la bibliografía, pero bueno, pues eso les colocaron y de esta bibliografía, ¿no? Bien, antes de comenzar, por favor, confírmenme mediante el chat que se logre ver la pantalla para comenzar. Sí, doctor. Ya, súper. Recording in progress. Muy buenas noches, doctores. Vamos a comenzar nuestra jornada. Tenemos dos temas, entre comillas, importantes por la amplia fisiopatología que nos otorga esta bibliografía, que a veces da mucha vuelta, pero vamos a empezar. Con primero diabetes gestacional. Empezamos con nuestro casito clínico del día de hoy, ¿no? Tengo una mujer de 39 años de edad, está cursando su tercer embarazo, ha tenido una cesárea y un aborto. 24 semanas de gestación, acude a control prenatal. Refiere náuseas esporádicas y vómitos de tipo alimenticio. Destaca la presencia de índice de masa corporal de 31 kilogramos metro cuadrado. Refiere además embarazo previo culminado por cesárea con producto de 3.800 gramos. Al examen físico, esta paciente tiene 130-80 milímetros de mercurio, altura de fondo uterino 26 centímetros desde el borde superior de la sínfisis del pubis y un producto con una frecuencia cardíaca fetal de 142 latidos por minuto. En esta paciente, destaca una hemoglobina de 12 gramos sobre decilitro y su glicemia en ayunas está a 115 miligramos sobre decilitro. En la ecografía hay un feto único con crecimiento en percentil 90. La actividad de esta paciente es comerciante. Vayamos un poquito analizando todo este pequeño caso que tenemos, que hay cosas para rescatar. Obviamente lo volvemos a analizar al final, previa a las preguntas. Y bueno, comenzamos primordialmente. El libro nos hace una gran introducción acerca de la epidemiología que se tiene en función a diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2, con que durante los últimos años ha ido en ascenso justamente esta última, la diabetes mellitus tipo 2, que era por resistencia a la insulina y que inclusive en algún momento de los años 80 la Organización Mundial de la Salud dijo, hay una epidemia de diabetes, algo tenemos que hacer porque todos sabemos de que la diabetes mellitus produce complicaciones macro y microangiopáticas, ¿no? Que pueden ser a corto y a largo plazo. Pero casualmente un grupo de pacientes que se encontraban en etapa de gestación debutaron o es que ya estando diabéticas lograron tener un embarazo. Esto modificó porque se vio de que no solo la mamá podía tener complicaciones, sino también el producto. Y eso hizo también de recordar un poquitito cómo es que es la fisiología de la glucosa. Sabemos bastante bien que la placenta no permite el paso de la insulina materna y que más o menos en cierta edad gestacional, por efecto del lactógeno placentario, la insulina materna se sintetiza un poquitito más, pero no es sino la insulina como tal, sino el producto que es en función
a la degradación de las células del páncreas, la glucosa, que sí puede Bien, atravesar la placenta, entre comillas. y ahora mañana la llevo. Y que se llama esta glucosa es pues parte primordial para el crecimiento del producto. Además de que si bien la insulina no pasa por la placenta, pero sí permite su metabolismo en la placenta para el paso de proteínas, aminoácidos, etcétera, ¿no? Entonces la insulina inclusive que se llama fetal propiamente dicha, se empieza a sintetizar entre las 28 y 32 semanas, el producto ya empieza a sintetizar su propia insulina, ¿no? Y que se llama, este periodo es muy importante, por eso es que ahí la madre tiende a tener las reservas de glucógeno para justamente que no haya hiperglicemia, porque sabemos bastante bien de que el embarazo es un estado hiperglicémico de por sí, pero se almacena el glucógeno justamente para este detalle y empieza a ver ligera resistencia a la insulina, pero que es compensada, entre comillas, salvo que la paciente incurra en el detalle de la diabetes. Tenemos un grupo de pacientes que se van a considerar en diabetes pregestacional, es decir, aquellas pacientes que ya son diabéticas y logran embarazarse. Una situación muy importante con este grupo de pacientes es que se ha demostrado que los productos de madres diabéticas tienen más chance de hacer malformaciones que las que debutan con diabetes gestacional, ¿ya? ¿Y esto debido a qué? Porque hay un aumento en los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos producen estrés oxidativo, por ende hay consumo de oxígeno y hay una cascada de alteración que va a ser en función a prostaglandinas, va a haber en relación al inositol y estas por lo general en esta etapa del embarazo que les decía 28 a 32, que es de vital importancia para la culminación de la formación del sistema cardiovascular y neurológico, pero también puede ser en los primeros meses del embarazo, ¿no? Los 3 primeros meses, la noxa hace de que justamente los productos puedan tener mayor repercusión en función a malformaciones cardíacas. Una de las más llamativas es la tetralogía de Fallot, porque es una patología, una miocardiopatía dilatada, ¿no? Se ve una hipertrofia miometrial, especialmente de los ventrículos. A la par, va a haber una hiperinsulinemia y esto va a producir en el producto a la par una hiperaminositemia, es decir, va a haber una alza de los aminoácidos que aumentan en función al estrés oxidativo. Y parte de las otras malformaciones que hay y están también las del tubo neural, es decir, sistema nervioso. Los productos pueden presentar anencefalia, espina bífida, es muy frecuente. Hay uno que se llama el síndrome de George, ¿no? Que se caracteriza por múltiples malformaciones a predominio cardiovasculares y neurológicas para el producto. En los casos que queramos realizar una adecuada prevención, porque la bibliografía nos dice que paciente que se controla al menos 6 meses antes de lograr un embarazo en función a dieta, sus niveles de glicemia, sus niveles de hemoglobina glicosilada, que se llama los índices en función a la baja de peso, los productos tienen mejor pronóstico que aquellas pacientes que no tienen una regulación en función a todos estos detalles. Otro detalle muy importante es de que las pacientes ya con diabetes y que se embarazan dicen de que deben realizarse la hemoglobina glicosilada para valorar cómo han estado sus últimos 3 meses de control glicémico. Pacientes con hemoglobina glicosilada menor a 7% tienen menos chances de que sus productos tengan alguna alteración. Otro es de que en las pacientes se administre ácido fólico. Este oligoelemento, esta vitamina, tiene la característica de prevenir los defectos del tubo neural, así que nos viene muy bien para la prevención del producto. Y lo otro es que las pacientes sí estén reguladas en función al tratamiento con insulina. La insulina como tal
el que haya mucha insulina va a producir una hiperglicemia que sí va a atravesar la barrera placentaria y la placenta, entre comillas, va a empezar a proliferar sus cotiledones. Por ende, va a haber una disminución del flujo sanguíneo. Por ende, va a haber hipoxia fetal, ¿no? Que va a repercutir mucho en el desarrollo del producto. Más sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que el aumento de la insulina va a producir, por todos estos detalles que les mencionaba, mayor tendencia a que el producto haga polidramios para justamente el metabolismo de la placenta. El que haya mucho polidramios puede repercutir en el producto con datos de prematuridad. El aumento de que se llama la glicemia en el producto va a hacer de que éste sintetice más con el estrés oxidativo y pueda aumentar el eje por el cual pueda crecer este producto. Por lo tanto, hay mayores chances de que haga macrosomía fetal por este detalle. Y en el momento del parto, la repercusión sería que haga distocia. La principal distocia es la de hombros. Va a producir organomegalia y esta organomegalia, el principal órgano afectado es el corazón con miocardiopatía. Tenemos de que va a haber una afectación en la madurez pulmonar y esta se ve retrasada, ¿no? La hiperglicemia y la hiperinsulinemia pueden producir disminución en la maduración pulmonar, por lo tanto, los productos que nacen con distrés respiratorio. Va a haber una lipogénesis en la placenta y esto va a repercutir que el producto con nacimiento tenga mayor chance a hacer hipoglucemia. Y también la hiperinsulinemia tiene alteraciones en la eritropoyesis, donde los productos que nacen tienen más chance de hacer policitemia, porque aumenta la serie blanca, aumenta la serie de plaquetas, por ende hay más chance de trombosis y también aumenta la bilirrubina. La bibliografía en un cuadrito nos sugiere de que están utilizando la clasificación de White para diabetes gestacional. En la práctica clínica casi ya no la utilizamos, ¿no? Mas, sin embargo, la clase A es aquella paciente con diabetes gestacional propiamente dicha. Y cuando definimos diabetes gestacional es aquella que se diagnostica por primera vez en el embarazo y que no haya tenido antecedentes de diabetes antes de su gestación, ¿no? Entonces, los grados A infieren en que la A1 puede ser controlada simplemente con dieta y la A2 es en base al tratamiento con insulina, ¿ya? La clase B es una diabetes de inicio a los 20 años y una duración de 10 años. Tipo C, ¿no? Que inicia entre 10 a 19 años o una duración de 10 a 19 años. La tipo D es una diabetes con inicio antes de los 10 años de edad, duración de más de 20 años, con retinopatía benigna. La R es retinopatía o hemorragia vítrea. La F es con nefropatía. De la R hasta la F, con criterios ambos entre R y F, la H con enfermedad cardíaca aterosclerótica y la T es con trasplante renal previo, ¿no? Es la clasificación. ¿Para qué sirve, entre comillas, la clasificación de White? Es un poquito para el pronóstico y la finalización, porque su bibliografía dice que entre la A y la D se puede realizar un manejo claro. A partir de la E y la T probablemente se tenga que hacer un manejo más exhaustivo o que inclusive repercute en la finalización de un embarazo. Como les comentaba, ahora, la diabetes gestacional es aquella que se diagnostica por primera vez en el embarazo y tiene una analogía un poquito similar a la diabetes mellitus tipo 2 con la fisiopatología, porque está en función a la resistencia a la insulina por parte del páncreas. El detalle de que las pacientes debuten con una intolerancia a los hidratos de carbono, ¿no? Después de las 20 semanas de gestación en especial, tienen un mayor chance las pacientes de que puedan presentar diabetes mellitus tipo 2 después del embarazo, alteraciones metabólicas, patologías como preeclampsia dentro del embarazo, ¿ya? Puede haber chances de
hemorragia posparto por los productos que son macrosómicos y que se llama, los productos también pueden tener riesgo con macrosomía y esto puedes llevarle con la distocia de hombros y que al momento del parto tengan traumatismo. Es muy frecuente la fractura de clavícula al momento de la atención del parto en este tipo de productos. Cuando está considerando que el producto sea macrosómico en la bibliografía, cuando el producto pesa mayor a 4.500. Así está poniendo el punto de corte esta bibliografía. Si bien con 4.500 es el punto de corte, de todos modos hay un parrafito que dice, ¿no? De todos modos, los productos con más de 4.000, en función a la paciente, también pueden presentar distocia de hombros. Y también los productos van a presentar alteraciones también metabólicas. Hay mayores chances de que hagan hipocalcemia, hay mayores chances de que hagan hiperinsulinemia y al nacimiento hipoglucemia. Eso es un detalle muy importante entre el riesgo fetal. ¿Cómo es que podemos diagnosticar diabetes gestacional? Estamos en función de que toda paciente con una glicemia en ayunas mayor a 126 miligramos de decilitro, la podríamos ya hacer la sospecha casi confirmatoria de que la paciente cursa con diabetes en el embarazo. Y entre las edades gestacionales 24, 28, hay biografías que dicen 22, 26, estamos alrededor de la 24, más sin embargo, es la mejor semana para realizar un test de tolerancia oral a la glucosa, que inicialmente se hacía con 50 gramos, luego se ha cambiado a 100 gramos, actualmente más se utiliza con 75 gramos, ¿no? De todos modos, a la toma de hora con 50 gramos, cifras mayores a 140 miligramos sobre decilitro, confirman el diagnóstico de diabetes gestacional, que casualmente es lo mismo en función a pacientes que se administra 75 gramos de glucosa. Y si hiciéramos con 100 gramos de glucosa, la glicemia basal debería ser de 95 miligramos sobre decilitro. A la hora de administrado, 180 como máximo. A las 2 horas de administrado, 155. Y a las 3 horas, 140 miligramos sobre decilitro, ¿no? Entonces, la que más se utiliza es 75, pero puede ser los criterios muy similares con el de 50 y que la toma a las 2 horas sea mayor a 140. Miren, está menos parámetros que cuando se hace con 100. ¿En qué tipo de pacientes, de todos modos, también deberíamos realizar un test de tolerancia oral a la glucosa? Es decir, pacientes con factores de alto riesgo para diabetes, obesidad, antecedentes de diabetes gestacional en el embarazo previo, antecedentes de glucosuria, antecedentes de historia familiar de diabetes. Una cápita importante y la glucosuria, no solo en la embarazada, también le ocurre en prácticamente muchos pacientes con diabetes, ya sea tipo 1 y tipo 2, tienen mayor chance de hacer infecciones urinarias por este detalle, ¿no? Por la glucosuria. Independiente de todos modos, porque dice el acápite, el manejo tanto en diabetes pregestacional como en diabetes gestacional, una vez la paciente esté embarazada, entre comillas, es el mismo. Uno es el régimen dietario, donde la paciente debería consumir de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo, ¿ya? Y que si las pacientes están con normalidad en el peso, pueden ganar el peso común a una paciente normal en función a la ganancia de peso, que puede ir de 11 a 14 kilos. Pero aquellas pacientes con obesidad, lo ideal es que no ganen más allá de 8 kilos, dice la bibliografía. El tratamiento en diabetes y embarazo debería ser con insulinoterapia porque los hipoglucemiantes orales pueden atravesar la placenta. Si bien, dice la bibliografía, no se han encontrado estudios que hablen acerca de la afectación del producto, pero es mejor utilizar alguno que no atraviese la placenta y es justamente la insulina. La insulina en el embarazo puede ser administrada dos tipos de insulina. Primero la NPH, que se utiliza 2 veces al día, ¿no? Las basales. La de dosis matutina tiene que ser el 2 tercios y que se llama 1 tercio en la noche. Y esto es en función al peso real del embarazo, no es en función a la ganancia de peso que se tiene por mes y que se llama preprandial, la paciente debería consumir insulina cristalina. Esto para evitar las hiperglicemias del postprandial. Y que se llama todo embarazo con mayor a 4.000 kilos, como dice, 4.500, perdón, gramos la literatura, deberíamos
interrumpir el embarazo por cesárea. Ya es un detalle importante en el manejo de las pacientes. Pongo un poquito en función al puerperio. Ahorita la siguiente diapositiva está en el manejo intraparto también, donde toda paciente con diabetes gestacional tiene que hacerse un test de tolerancia oral a la glucosa 6 semanas después del parto para saber que no esté dando hipoglicemia por el alto chance de que pueda realizar diabetes mellitus tipo. No, recomendar las medidas higiénico-dietéticas con dieta, baja de peso, actividad física, ¿no? Y controles seriados hasta los primeros 6 meses, por lo menos, para ver que la paciente no haga diabetes mellitus tipo 2. De manera intraparto, hay una capita importante en este tipo de pacientes para justamente evitar la hipoglicemia fetal primordialmente. Ese es lo importante. Por lo tanto, toda paciente que se interna debería estar en régimen cero. ¿Qué significa régimen cero? Entre comillas, es que dejar a la paciente en NPO. Solicitarle glicemias capilares al menos cada 6 horas para valorar cómo está la paciente. Instalar un suelo glucosado de 500 mililitros y en cada suero glucosado se debería administrar insulina cristalina por cada 500 mililitros para evitar las hiperglicemias, ¿ya? Y en función a la finalización del embarazo, ¿no? Si las glicemias son menores a 80 miligramos sobre decilitro, hacemos el ajuste de la insulina a 4 unidades. De 81 a 100, bajamos 2 unidades. Si está entre 100 y 160, mantenemos las dosis de insulina que estamos haciendo intraparto. Si fuera de 161 a 200, subimos 2 unidades. Si fuera de 201 a 250, subimos 4 unidades. Y si la paciente tuviera mayor a 251 miligramos sobre decilitro, tenemos que subir 6 unidades de insulina. Como les comentaba en relación a las finalizaciones del embarazo, hasta entre la C y D podemos realizar la interrupción de un embarazo entre 36 y 38 semanas. Si la paciente inclusive está bien cuidada, con unos índices de glicemia adecuados, hasta pueden llegar a término y pueden tener parte, entre comillas. Las pacientes con grupo FRH y T ya tienen que ser su interrupción del embarazo un tanto antes para evitar complicaciones. Y debido a que vamos a administrar maduración pulmonar, es decir, corticoides, si bien actualmente dicen no hay afectación de los corticoides a pesar de diabetes, la bibliografía nos refiere de que el periodo de maduración pulmonar con corticoides deberíamos hacer un control más exhaustivo de su glicemia, porque el corticoide tiene la tendencia de elevar ligeramente la glicemia, ¿no? Entonces, dentro del control glicémico independiente, no entre comillas, del trabajo de parto, la paciente con menores unidades de 120, menores niveles de 120 miligramos sobre decilitro deberían tener una administración de 4 unidades. De 121 a 180, 4 unidades de insulina. De 181 a 250, 12 unidades de insulina. Y de 251 a 300, 16 unidades de insulina es lo que debería manejar una paciente. ¿Ya? Está claro que las pacientes con diabetes deben realizarse el manejo mediante un grupo multidisciplinario. Un segundito. Recording in progress. Bien, pasaremos de nuevo al caso clínico con este pequeño resumen que les hago del tema, ¿no? Tengo una mujer de 39 años, está cursando su tercer embarazo, tiene una cesárea y un aborto, tiene 24 semanas de gestación y está en su control prenatal. Refiere náuseas esporádicas y vómitos de tipo alimenticio. Destaca la presencia de un índice de masa corporal de 31 kilogramos sobre metro cuadrado. Refiere además embarazo previo culminado por cesárea con producto de 3.800 gramos. Presión arterial de 130-80 mililitros de mercurio, altura de fondo uterino 26 centímetros desde el borde superior de la sínfisis del pubis y el producto con una frecuencia cardíaca fetal de 142 latidos por minuto. Se le hacen estudios a esta paciente, la hemoglobina está en 12 gramos sobre decilitro y la glicemia 115 miligramos sobre decilitro. El producto único vivo con crecimiento en el percentil 90. La paciente tiene una actividad comerciante, ¿no? Como que es sedentaria. ¿Qué opinan, doctores, referente a este caso?
Bueno, aquí dicen que se trata de un producto macrosómico actualmente porque su percentil está en 90 y que en el embarazo anterior ya había macrosomía, son 3.800 gramos. Un detalle importante, la paciente tiene obesidad, ¿no? Su índice de masa corporal sí destaca. Es una paciente con factor de riesgo de alto grado. Alguien me dice, aparentemente hipertensión arterial, son 130-80 milímetros de mercurio. Sí, es en una edad materna avanzada, está con 39 años. La paciente no tendría, entre comillas, siguiendo su bibliografía, el diagnóstico de diabetes gestacional, más sin embargo, porque no cumple, ¿no? Le falta un poquitito como para decirle si tiene diabetes, entre comillas. No tenemos. Tengo factores de riesgo muy importantes, el peso, el antecedente de estar al borde su producto para considerarlo macrosómico y al borde en el embarazo actual también para ser macrosómico, pero no le puedo dar aún el diagnóstico de diabetes gestacional. Por lo tanto, en esta paciente, ¿qué es lo que debería realizar? Hemoglobina ¿Por qué glucosilada. siempre cuando me voy? Si pueden, por favor, sus micrófonos, doctores. Lógico, test de tolerancia oral a la glucosa. Esta paciente es candidata. Y si el test de tolerancia oral a la glucosa me da los parámetros, le doy el diagnóstico de diabetes gestacional. Rayos. A No, esta nadie paciente sabe de ahí que puedo grabamos, pues. ofrecerle. Doctora Gladys, por favor, su micrófono. ¿Ya? Entonces, esta paciente tiene que ser administrada, hay que hacer el test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Ya? Y en función a ello, que se llama, podemos ver el diagnóstico, ¿ya? Pero todavía, así como está ahorita, no podría darle el diagnóstico, doctores. Bien, ¿qué se llama? Vamos a comenzar con las preguntas. Ustedes ya saben, la hermenéutica son dueños del chat, así que en sus marcas, listos. ¿Cómo se define la diabetes gestacional? Una diabetes diagnosticada antes del embarazo, intolerancia a la glucosa que aparece por primera vez en el embarazo actual, hiperglicemia crónica en mujeres con antecedentes, diabetes tipo 2 secundaria al embarazo o hiperglicemia leve durante la lactancia. Sí, no nos vamos a ir más vueltas con esta pregunta. La respuesta es intolerancia a la glucosa que aparece por primera vez durante el embarazo actual. ¿No? Como decía, hay una resistencia a la insulina, es muy similar a la fisiopatología como el diabetes tipo 2. Se define como cualquier grado de intolerancia a la glucosa que comienza o es diagnosticada por primera vez durante el embarazo, independiente el uso de insulina o persistencia posparto. ¿Qué hormona placentaria contribuye principalmente a la resistencia insulínica durante el embarazo? ¿El estrógeno, la progesterona, la gonadotrofina coriónica, la prolactina o el lactógeno placentario? La respuesta es lactógeno placentario, ¿no? El lactógeno placentario aumenta a partir de las 22 a 24 semanas y es el principal responsable de la resistencia insulínica materna.
Esta edad gestacional es bastante crítica tanto para el producto como para la mamá, para el intercambio de la placenta. ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico de la diabetes gestacional? Aumento de la destrucción de las células betas, disminución de la secreción de insulina y resistencia insulínica, hiperproducción pancreática de la insulina, reducción del cortisol plasmático o aumento de la glucogenólisis hepática. La respuesta es B, disminución de la secreción de insulina y resistencia insulínica, ¿no? La insuficiente respuesta secretora por las células beta frente al incremento de la resistencia insulínica causa hiperglicemia gestacional. ¿Qué citocina se asocia a la resistencia insulínica en el embarazo? Interleucina 1, prostaciclina, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa o el óxido nítrico. Bueno, alguien se dio cuenta y puso, ¿no? Si fuera interleucina 6 bien rígidos a su bibliografía, le diríamos sí, pero la interleucina 1 entre comillas, no. De todos modos, para inclusive bibliografías actuales, más que nada, el factor de necrosis tumoral alfa. Este es responsable para el estrés oxidativo en la diabetes gestacional, a la par de la elevación de prostaglandinas, inositol. Factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 6 son citoquinas proinflamatorias que más contribuyen a la resistencia insulínica durante el embarazo. ¿Qué riesgo futuro presentan las mujeres con diabetes gestacional, hipercolesterolemia, diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, hipoglicemia crónica o insuficiencia renal? Igual, pregunta sencilla, entre comillas, ¿no? Hasta el 50% de las mujeres con diabetes gestacional desarrollan diabetes tipo 2 en los siguientes 5 años si no se modifican especialmente los factores de riesgo. ¿Qué trastorno metabólico neonatal es el más frecuente en hijos de madres diabéticas? Hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, hipermagnesemia, hipercalcemia o hiperuricemia. El más frecuente, sí, es hipoglicemia al momento en los neonatos, ¿no? El hiperinsulinismo persistente tras el nacimiento provoca consumo rápido de glucosa e hipoglicemia neonatal, ¿no?
¿En qué semana se recomienda realizar el tamizaje para diabetes gestacional en mujeres de alto riesgo, de riesgo intermedio? 6 a 8 semanas, 11 a 13,6 semanas, 18 a 20 semanas, 24 a 28 semanas, 34 a 36 semanas. El screening se realiza entre las semanas 24 y 28, momento en que la resistencia insulínica fisiológica es máxima. Es decir, 24 semanas es un momento bastante crítico para el embarazo. Por eso es que es el mejor momento para el test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cuál es el valor diagnóstico de glicemia en ayunas para confirmar diabetes gestacional? Mayor a 90 miligramos sobre decilitro, mayor a 95 miligramos sobre decilitro, mayor a 100, mayor a 115 o mayor a 126 miligramos sobre decilitro. En ayunas, mayor a 126 miligramos sobre decilitro. No, una glicemia en ayunas mayor a 126 confirma al día siguiente, está confirmada, perdón, al día siguiente establece el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Qué valor de glicemia a las 2 horas en test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa confirma el diagnóstico? Mayor a 126, mayor a 130, mayor a 140, mayor a 150 o mayor a 160. La respuesta es mayor a 140 miligramos de glicilito, ¿no? Que entre comillas es a 75 como es a 50 gramos de glucosa para el test de tolerancia oral, ¿no? Una glicemia mayor a 140 miligramos sobre decilitro a las 2 horas tras la carga de 75 gramos de glucosa confirma diabetes gestacional. ¿Qué tipo de dieta se recomienda en mujeres con diabetes gestacional y peso normal? 20 calorías kilogramo día, 25 calorías kilogramo día, 30 35, 40 50, 60 60, 60 80, perdón, calorías kilogramo día. El régimen dietario tendría que ser de 30 a 35 calorías kilogramo día, ¿no? El manejo nutricional es el pilar del tratamiento con aporte de 30 a 35 calorías kilogramo día para mujeres con peso normal pregestacional. ¿Qué tipo de insulina se utiliza antes de las comidas? NPH, cristalina, glargina, detemir o lispro prolongada.
La que es preprandial antes de las comidas es la insulina cristalina. La insulina cristalina se aplica antes del desayuno, almuerzo y cena para controlar la glicemia postprandial. Pero recordemos que esta es la insulina preprandial, o sea, antes de las comidas, porque las pacientes sí tienen que administrarse a la par insulina NPH, 2/3 de la dosis en la mañana y 1/3 en la noche, ¿no? Esto es independiente de la dieta. ¿Qué alteración metabólica característica de los neonatos de madres con diabetes gestacional es, perdón, la alteración metabólica, ¿no? Hiponatremia, hipocalemia, hipoinsulinemia, hipocalcemia o hiperglicemia. Los recién nacidos de madres diabéticas pueden presentar hipocalcemia e hipomagnesemia debido al hiperinsulinismo fetal. Entonces, sí, doctores, aquí vamos a tener en cuenta de que tanto la C como la D están acertadas, ¿ya? También con hiperinsulinemia también. ¿Cuál es el objetivo de la hemoglobina glicosilada durante el control del embarazo? ¿Menor a 10, menor a 8, menor a 4,5, menor a 9 o menor a 7? Sí, está sencillita, ¿no? Mantener una hemoglobina glicosilada menor a 7% se hace a menor riesgo de macrosomía y complicaciones maternas. Esto en diabetes pregestacional. ¿Qué complicación obstétrica se asocia directamente con un mal control de la diabetes gestacional? Polidramios, oligohidramios, ruptura prematura de membranas, desprendimiento de placenta o placenta previa. La diabetes gestacional es más característico para polidramios, diabetes y embarazo, polidramios. El exceso de glucosa materna estimula la diuresis osmótica fetal, produciendo un aumento del líquido amniótico. Por ende, hay polidramios. ¿Cuál es la complicación obstétrica infecciosa más frecuente en las mujeres con diabetes gestacional? Coriamionitis, gastroenteritis, neumonía típica, endometritis o infección urinaria. La infección urinaria. La glucosuria favorece el crecimiento bacteriano en el tracto urinario, aumentando la incidencia de infecciones urinarias durante el embarazo.
¿Qué parámetro debe controlarse durante el trabajo de parto en la paciente con diabetes gestacional? Temperatura corporal, gasto urinario, hemoglobina glicosilada, glicemia capilar o test de tolerancia oral a la glucosa con 50 gramos. La respuesta es glicemia capilar. Para el trabajo de parto, lo que se solicita es la glicemia capilar, ¿no? Se deben mantener niveles de glucosa entre 70 y 110 miligramos sobre decilitro para prevenir la hipoglicemia neonatal. ¿Qué signo clínico neonatal indica hipoglicemia? Ictericia, letargo, temblores y cianosis, hipertermia, polipnea o diarrea. Letargo, temblores y cianosis, ¿no? La hipoglicemia neonatal se manifiesta con temblores, irritabilidad, apnea, letargo debido a la privación de glucosa cerebral, producto nada activo, hipoactivo. ¿Qué medida preventiva reduce la incidencia de diabetes gestacional en mujeres de alto riesgo? Ejercicio moderado y control de peso pregestacional, suplemento de calcio, dieta rica en carbohidratos, uso de metformina antes del embarazo o un test de tolerancia oral a glucosa con 75 gramos. Ejercicio moderado y control del peso pregestacional. La reducción de la obesidad y la actividad física antes y durante la gestación disminuyen significativamente el riesgo de diabetes gestacional. ¿Qué alteración cardíaca es típica en el recién nacido de madre diabética? Comunicación interauricular, hipertrofia septal interventricular, comunicación interventricular, estenosis pulmonar o el ductus arterioso persistente. Hipertrofia septal interventricular. El hiperinsulinismo fetal estimula el crecimiento del miocardio, especialmente el tabique interventricular. La respuesta es B. ¿Cuál es la medida más importante para prevenir hipoglicemia neonatal en el hijo de madre diabética? Control glucémico estricto intraparto, aplicación de insulina al recién nacido, uso de solución glucosa intravenosa, monitoreo de la temperatura o alimentación precoz del recién nacido.
Si razonamos, si fuera intraparto, sí, tengo dos ahí, ¿no? Pero ya una vez que está afuera el producto, ¿no? La etapa neonatal es la alimentación precoz del recién nacido, ¿no? El inicio temprano de la lactancia ayuda a estabilizar la glicemia neonatal y previene la hipoglicemia fetal. Bien, doctores, si me permiten, por favor, pasemos ya nomás al siguiente tema que es embarazo gemelar. Como les digo, doctores, por favor, sus preguntitas las veremos al final para no perder el hilo de las dos clases, ¿ya? El otro tema que nos toca llevar es embarazo múltiple. Empezamos con nuestro caso clínico, paciente de 19 años de edad, cursando su primera gestación, acude al servicio de emergencia por presentar sangrado genital en escasa cantidad, color rojo rutilante, sin modificaciones cervicales, además de náuseas y vómitos en 3 oportunidades al día. Al examen físico destaca la palidez generalizada y datos de deshidratación en esta paciente. Hemoglobina en los laboratorios, 8 gramos sobre decilitro, tendente la paciente a tener hipocalemia e hiponatremia. Se le realiza la ecografía ginecológica transvaginal y se ven dos sacos gestacionales de 15 milímetros cada uno de ellos. La paciente es estudiante. Vayan pensando de a poquito qué implicancias podemos tener con esta paciente. Obviamente, volvemos a charlarlo después. Bien, el embarazo múltiple corresponde al 1 al 2% de todos los embarazos y esta epidemiología depende de la cigosidad y corionicidad, ¿ya? Es muy raro ver embarazos gemelares, pero los embarazos gemelares dicigotos tienen una frecuencia mayor, nos representan el 2 tercios de todos los embarazos gemelares en relación a los embarazos gemelares monocigotos. ¿Qué significa desde un principio la palabra dicigoto? Es que está producido por dos óvulos fecundados, o sea, ha habido dos sacos, va a ser que se llama bicorial biamniótico, porque son dos óvulos fecundados. Mientras que en un óvulo, un solo óvulo fecundado, y que por partición celular, dependiendo del día, se duplique o sea, hay una partición y cada uno haga una cigosidad independiente, se van a llamar monocigotos, ¿ya? Los dicigotos tienen una tendencia mayor en tratamientos de fertilidad. Se ha visto que la raza negra es un factor también importante. Las pacientes que ya tuvieron un embarazo gemelar dicigoto tienen más chance probablemente de hacer un embarazo gemelar en el siguiente embarazo. Y justamente dice la bibliografía que es de vital importancia dar la característica de cigosidad de un embarazo gemelar porque los que son monocigotos tienen mucho más chance de hacer patología durante la gestación y durante la resolución también de la gestación. Ambos pueden también clasificarse por la placenta, entre comillas, en coriales, es decir, como si tuvieran dos placentas, o monocoriales, si fuera una sola placenta. Dentro de los embarazos gemelares monocigotos, si la partición celular fue durante los primeros 3 días, del 1 al 3, son embarazos que van a ser bicoriales biamnióticos, es decir, cada uno va a tener su saco gestacional y cada uno va a tener, entre comillas, su placenta. Si la partición celular está entre el 4 al octavo día, vamos a tener un embarazo monocorial y biamniótico, es decir, solo hay una sola placenta, pero cada uno tiene su saco gestacional. Si la partición celular ya ocurre entre el día 8 al día 12,
vamos a tener un embarazo monocoreal monoamniótico, ¿no? Solo hay un saco gestacional y solo hay una placenta. Si se presentara la división celular después del día, o sea, en el 13 para adelante, vamos a tener un embarazo siameses o embarazos que van a estar unidos, entre comillas. Es el 1% de presentación, pero que se llama, es importante porque este tipo de embarazos pueden ser de bastante complejidad. El que sea monocorial, ¿no? Por eso la cigosidad es importante, porque los monocoriales tienen una tendencia a ser más problemas, inicialmente por comunicación vascular. Al haber solo una placenta, a pesar de que pueda haber dos sacos gestacionales, los productos comparten la filtración que tiene solo la placenta y que se llama, pueden ocurrir en momentos anastomosis entre uno y otro. Por ende, hay una comunicación vascular que la mayor parte de las veces puede ser tolerada entre los dos. Puede haber una comunicación fisiológica, pero entre un 15% de pacientes hay una irrupción de esta comunicación vascular, por lo cual ocurre el síndrome de transfusión fetal, ¿no? Otro detalle está en la alteración por la distribución que pueda tener la placenta. Un producto puede consumir más placenta que el otro producto, ¿no? Es un reparto placentario anormal. A esto se le conoce como restricción de crecimiento intrauterino selectivo. Un producto ya de por sí puede tener menor porcentaje de placenta para que el producto ya de por sí haga restricción de su crecimiento. Y también se ha demostrado, porque ya que la alteración en un embarazo monocigoto, que se llama, tiene tendencia a la malformación, porque pueden haber mayores efectos genéticos, inclusive de ambos productos, ¿no? Estos detalles son importantes en función al periodo patológico del embarazo gemelar. Hay que tener en cuenta de que es muy importante realizar la datación de ese embarazo gemelar y de una buena vez ver su corionicidad a tempranas edades estacionales. La primera ecografía debería realizarse entre la 11 y 13,6 porque además de ver si hay alteraciones morfológicas para el producto o genéticas y cromosómicas ya inicialmente, también nos da los datos importantes para la corionicidad. Como decir, el lugar de placentación, si hay dos placentas, lo más probable es que es pues bicorial. Si existe el signo de lambda, ¿no? Aquí podemos ver, no es un dato muy, ¿cómo se le dice? Perpendicular, porque el dato de la T es más para monocorial y el signo de lambda es para bicorial. La membrana interfetal, si mientras es más delgadita, más chance a monocorial. Si la membrana fuera más gruesa, mayor a 2 milímetros, perdón, tendría que ser bicorial. Y lo otro está en la cigosidad, ¿no? Sexual, porque si un producto fuera de sexo masculino y el otro femenino, lo más probable es que es bicorial. Lo más probable, ¿no? Porque los monocoriales tienen más tendencia a ser, incluso, bueno, en realidad la tendencia es que van a ser del mismo sexo. Entonces, es bien importante realizar el diagnóstico ecográfico en este tipo de pacientes y se puede corroborar el diagnóstico que se llama en función al Doppler de la placenta cuando las pacientes están entre 20 a 26 semanas de embarazo. ¿Qué complicaciones pueden haber? A la mamá es más tendente a que haga anemia, más tendencia de preeclampsia, mayor chance de desprendimiento prematuro de placenta inserta, mayor chance de hiperemesis gravídica, hígado graso y hemorragia posparto por sobredistensión del útero. Y en relación al producto, la primera complicación y la más importante está en función a la prematuridad, ¿no? Son productos que por tendencia tienden a ser prematuros, que se llama por justamente la sobredistensión uterina. Si ya con el capítulo anterior veíamos de que un producto lo consideramos macrosómico con 4.000 para arriba, dos productos de 2.000 gramos ya prácticamente hacen eso, ¿no? Mayor chance de restricción intrauterina, especialmente la selectiva, mayor chance de insuficiencia placentaria, que este es uno de los principales detalles para la prematuridad también, mayores chances de óbito fetal
y mayores chances de la secuencia TRAP, que es una malformación importante o se llama también feto acardio, que lo vamos a ver prácticamente con la última diapositiva. Dentro de las complicaciones fetales, una de las primordiales, aunque es de baja frecuencia, es la transfusión feto-fetal. Esta es una alteración muy importante porque no solo va a afectar al producto donante, sino también al receptor. ¿De qué depende la transfusión feto-fetal? Primordialmente de la corionicidad. Por eso es que la ecografía es muy importante para tener la sospecha y en la ecografía de las 20 a 24 semanas para el diagnóstico establecido de síndrome de transfusión feto-fetal. Otro detalle importante es la cantidad de líquido amniótico. El producto donante tiene la característica de tener oligohidramnios, puede tener la vejiga replesionada y que se llama, mientras que el producto receptor tiene más chance de hacer polidramnios, tiene más chance de estar colapsada, esa vejiga está bastante aperturada y otro también está en función al Doppler y nos interesa mucho el Doppler en obstetricia de la arteria umbilical y la arteria cerebral media, ¿no? Son detalles muy importantes. Inclusive dice la discordancia entre un producto y el otro de 25% ya tendría que ser sugerente para pedir mm, algo que sea más minuciosa la ecografía en función al líquido amniótico y al Doppler. Sabemos bastante bien que la fisiopatología está en función a la nostomosis que va a tener esa placenta, que puede ser arterioarterial, venovenosa o que puede ser arteriovenosa. Esta última, dice la bibliografía, es entre comillas un tanto más fisiológica. Estas dos tienden a ser un poco más patológicas por el intercambio gaseoso. Para el tratamiento de este síndrome deberíamos realizar amniodrenajes seriados por punción percutánea bajo ecografía guiada o lo que hay la resolución del cuadro la mayor parte de las veces es una fetoscopía mediante una cirugía láser, ¿no? Para restituir estas anastomosis aberrantes. De todos modos, en toda paciente con ya sea amniodrenaje o fetoscopía, deberíamos realizar Doppler fetal sí o sí para el seguimiento. La clasificación de la transfusión feto-fetal está en función a lo que esté comprometido. En un estadio 1 solo hay alteración del líquido amniótico. En un estadio 2 además hay alteraciones del tamaño vesical de los productos. En estadio 3 alteración del flujo Doppler. Alteración de estadio 4 que uno de los productos ya tenga hidrops fetal, que es más frecuente en el producto receptor, pero el donante después también puede producir por un estado paradójico. Y en el estadio 5 ya cuando se diagnostica un óbito fetal. Que aparte de este último detalle, el óbito fetal de un producto en las primeras edades gestacionales puede producir un embarazo evanescente que no tendría que comprometer al producto B, digamos. Pero si el óbito fetal se produce en edades gestacionales un tanto más altas, va a repercutir severamente en el producto. Puede haber datos de hipotensión, puede haber una anemia en ese producto, ¿no? Es bien importante tener en cuenta este detalle. Dentro de las complicaciones del embarazo, primero tenemos que tener en cuenta en función a los siameses, que pueden haber siameses. Lo más frecuente es que estén unidos por el tórax, a estos se llaman toracópagos. Luego puede ser en función al abdomen en onfalópagos, pueden en función a la vía urinaria piópagos, isquiópagos y craniópagos, ¿no? Estos tres últimos tienen, entre comillas, peores factores. Los dos primeros pueden tener resolución quirúrgica. Los piópagos también pueden tener resolución quirúrgica, pero estos tres, entre comillas, son de difícil manejo y casi no pueden resolverse de manera quirúrgica. Y la otra complicación muy importante es el síndrome TRAP, que es una malformación de uno de los productos, por eso se le llama producto acardio, porque es una malformación muy connotada donde las extremidades superiores, tórax y la cabeza no existen. Prácticamente solo se forma un poquitito de extremidades inferiores y parte del abdomen.
Entonces, el producto que está normal, entre comillas, se encarga de sintetizar todo por los dos, entre comillas. Es mal pronóstico porque este producto va a producir hidrox fetal, va a producir insuficiencia cardíaca, alteraciones en su Doppler, ¿no? Pero si se resolviera el tratamiento, si hiciera un tratamiento oportuno, puede salir adelante ese producto. ¿En qué consiste el tratamiento de estos productos? La oclusión del cordón mediante fetoscopía o la oclusión del vaso principal, ¿no? Para que el producto ya no le pase al gemelo acardio. ¿Cómo debería ser la culminación de un embarazo? Primordialmente está en función a la corionicidad. Embarazos bicoriales biamnióticos pueden llegar a parto inclusive si ambos estuvieran de presentación cefálica, ¿no? Pero ya es bicorial, digo, monocorial biamniótico, tal vez la interrupción de la gestación debería realizarse entre las 36 y 38 semanas. Mientras los embarazos monocoriales monoamnióticos para prevenir justamente las complicaciones, porque estos tienen tendencia más, está entre las 34 a 36 semanas de embarazo, ¿no? Tienen que ser, entre comillas, un poquitito más prematuros. Por ende, en los embarazos gemelares es muy tendente realizar la maduración pulmonar. Desde el punto de vista de la vía de culminación, cuando los dos productos son encefálica, pueden terminar en parto. Si el segundo fuera en podálica, puede realizarse la extracción del producto, teniendo en cuenta de que no debería haber un espacio mayor de 15, que se llama minutos, para que no haya afectación del otro producto. Si el producto estuviera en transversa, si hay las condiciones, se podría realizar versión. Si no, lo ideal es terminar por cesárea. Y el otro detalle está en que si la paciente tiene factores de riesgo como patología obstétrica, preeclampsia, ruptura prematura de membranas con posibilidad de coriamionitis, o ya la paciente tuviera cesárea previa, lo ideal sería interrumpir ese embarazo por cesárea. Bueno, veamos nuestro caso clínico de nuevo. Tengo una paciente de 19 años de edad cursando su primera gestación. Acude al servicio de emergencia por presentar sangrado genital en escasa cantidad, color rojo rutilante, sin modificaciones cervicales, además de náuseas y vómitos en 3 oportunidades al día. Está con palidez generalizada y datos de deshidratación. Hay una hemoglobina de 8 gramos sobre decilitro, los electrolitos tendencia de hipocalemia e hiponatremia. Hay dos sacos gestacionales de 15 milímetros cada uno. Aún no se ven embriones. Y que se llama la paciente es estudiante. ¿Qué opina? Muy bien. Hiperemesis gravídica por embarazo múltiple. Me agrada bastante esta respuesta. Lo que llama la atención hacia la hiperemesis, ojo, es la alteración de electrolitos, ¿no? Cumpliendo el capítulo que vimos de control prenatal, si no me equivoco, y de fisiología materna. También hay datos de anemia y está marcado en esta paciente. Dos situaciones que son frecuentes en aquellas pacientes con embarazo gemelar, entre comillas. ¿Podríamos diagnosticar alguna complicación fetal o de los dos productos ya en este preciso instante? ¿Qué opinan? Bueno, la edad gestacional no nos permite, que se llama, valorar la ecografía. O sea, si hiciéramos la ecografía no nos permitiría valorar la corionicidad todavía de este tipo de embarazos, ¿no? Tendríamos que hacer una espera prudencial. Alguien dice el embarazo en embrionado. Ya sabemos que el punto de corte de su biografía son los 35 milímetros, entonces probablemente pueda ser, pero tengo que esperarle. Tendría que repetir la ecografía entre 1 y 2 semanas.
Bien, doctores, nos preparamos ahora para las preguntitas en función de embarazo gemelar. ¿Cuál factor ha contribuido más al aumento sostenido de los embarazos múltiples en las últimas décadas? El suplemento de ácido fólico, el uso de métodos anticonceptivos orales, las técnicas de reproducción asistida, la radiación o la edad materna avanzada. Sí, las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Las inducciones de ovulación y la transferencia de embriones aumentan la tasa de gestaciones múltiples, tanto para procedimientos de baja y alta complejidad, mayor chance del gemelar. ¿Cuál es la característica que se presenta en gemelos dicigotos? Que sea monocorial monoamniótico, monocorial biamniótico, bicorial biamniótico, bicorial monoamniótico o que sean siameses. Los dicigotos por naturaleza, como son dos óvulos fecundados, sí o sí van a ser bicoriales biamnióticos, ¿no? Los dicigotos son siempre bicoriales biamnióticos por su origen en dos óvulos fecundados, ¿no? Lo mismo. La cronicidad en gemelos monocigotos se define primordialmente por el momento del clivaje. ¿Qué periodo origina gemelos monocoriales biamnióticos? Cuando la fecundación fue, digo, la posfecundación al 1 a 3 días, 4 a 8, 9 a 12, mayor a los 12 días de posfecundación o en cualquier momento de la posfecundación, para que sean monocoriales biamnióticos. Entre los 4 a 8 días post-fecundación, ¿no? El clivaje en esos días produce una placenta compartida con dos sacos amnióticos, ¿no? Pero una sola placenta. Por eso es que es monocorial biamniótico. ¿Cuál signo ecográfico es de bicorialidad en el primer trimestre? El signo de la T, la membrana delgada, una sola placenta, el signo de lambda o la ausencia de membrana interfetal. Y sí, el signo de lambda, ¿no? Que no sea perpendicular, que no haya 90 grados. Los 90 grados es el signo de la T. La cuña coriónica entre las membranas en forma de lambda es característico de la gestación bicorial. ¿Qué complicación es característica de las gestaciones monocoriales, polidramios, placenta previa, diabetes gestacional, macrosomía fetal o el síndrome de transfusión feto-fetal? La transfusión del síndrome de transfusión feto-fetal, ¿no? La anastomosis vasculares placentarias interfetales predisponen el síndrome de transfusión feto-fetal en embarazos monocoriales. ¿Qué complicación materna es más frecuente en el embarazo múltiple? Anemia ferropénica, trombosis venosa profunda universal, pielonefritis, desprendimiento prematuro de placenta inserta o trombocitopenia inmune.
Y ahí pueden haber hasta tres complicaciones maternas, ¿eh? Pero la más frecuente, o sea, cuando decimos la más frecuente, es la anemia, porque la embarazada gemelar aumentan los requerimientos de hierro y el volumen plasmático, favoreciendo anemia en las pacientes con embarazo múltiple, ¿no? Que es bien característico inclusive de nuestro caso clínico. Particularmente, autores, esta bibliografía refiere de que es un factor de riesgo al desprendimiento prematuro de placenta no inserta, pero entre comillas es más bien más frecuente la placenta previa. ¿Cuál de las siguientes aumenta con el embarazo gemelar? El riesgo de preeclampsia, riesgo de placenta creta, riesgo de embarazo previa, riesgo de desprendimiento prematuro de placenta no inserta o riesgo de isoinmunización RH. La respuesta es el riesgo primordial de preeclampsia. Las pacientes con embarazo gemelar tienen más chance de hacer preeclampsia, al igual que la patología previa, tienen más chance de hacer preeclampsia las pacientes con diabetes gestacional. Es por ese motivo que para preeclampsia de factores de riesgo de alto grado es el embarazo gemelar y la diabetes gestacional. La preeclampsia es más frecuente, más precoz y más severa en gestaciones múltiples, especialmente de orden alto. En embarazos monocoriales biamnióticos, ¿qué control seriado es clave para pesquisar síndrome de transfusión feto-fetal, perfil biofísico en la semana 12, Doppler de arteria uterina, cervicometría cada 2 semanas, electrolitos en sangre o diferencias de líquidos amnióticos entre sacos? Bien, la mayoría está colocando Doppler de arteria uterina, pero en realidad para el Doppler tiene que ser arteria umbilical, doctores. Por lo tanto, en esta está en función a la diferencia de líquido amniótico entre sacos, ¿no? El desequilibrio oligopolidramnios entre fetos sugiere síndrome de transfusión feto-fetal. La repercusión tiene que ser en los productos en función al Doppler, no a la mamá. En el episodio que tengamos de preeclampsia o trastornos hipertensivos, ahí el Doppler de la arteria uterina es más importante. ¿Cuál es la complicación neurológica más temida en monocoriales tras óbito en un gemelo in útero? Hidrocefalia del sobreviviente inmediato, hemorragia intraventricular, isquemia cerebral del cogemelo, microcefalia del donante, epilepsia o mielomeningocele en el receptor. La complicación es hemorragia intraventricular e isquemia cerebral del cogemelo, ¿no? Hemos visto produce hipotensión, especialmente en el producto y anemia. Las anastomosis permiten descompensación hemodinámica aguda con lesión cerebral del gemelo vivo. ¿Cuál es la principal causa de hemorragia posparto en embarazo múltiple? Placenta previa, acretismo placentario,
retención de lóbulos accesorios, atonía uterina o el desgarro cervical. La atonía uterina. El útero subdistendido por múltiples gestaciones retracciona peor predisponiendo a hemorragia. E inclusive en pacientes con embarazo, con diabetes gestacional y que tengan polidramios, también es un factor de riesgo para la atonía uterina. En un embarazo monocorial monoamniótico no complicado, ¿cuándo se recomienda finalizar la gestación? 31 a 32 semanas, 33, 34, 35, 36, 37, 38 o 39 semanas. En embarazos monocoriales monoamnióticos, el riesgo de enlazamiento de los cordones justifica la finalización entre las semanas 33 a 34 con maduración pulmonar previa. Pero tal vez si vemos, ¿no? En la respuesta de acá dice, ¿no? Si están los cordones enlazados, pero si no fuera no complicado, tal vez sí le puedo dar la cobertura con 35 a 36 semanas, ¿ya? Pondremos como que puede haber dos respuestas entre C y B. ¿Qué complicación es característica de las anastomosis arteriovenosas en gemelos monocoriales? Secuencia de anemia policitemia, ruptura prematura de membranas, desprendimiento de placenta, acretismo placentario o placenta previa. La secuencia anemia policitemia, que es prácticamente decirle el síndrome de transfusión feto-fetal. La anastomosis arteriovenosas lentas permiten el paso crónico de sangre de un feto a otro, generando anemia en uno y policitemia en el otro. ¿Qué complicación fetal se asocia al gemelo receptor en el síndrome de transfusión feto-fetal? Anemia, hipotensión, insuficiencia cardíaca, oligohidramios o hipoplasia pulmonar. Ojo que dice receptor por si acaso, doctores. Receptor es el que está recibiendo. Por eso es que entre comillas no puede ser oligohidramios para los que estaban colocando D. Y cuando es receptor, bueno, ya creo que se reivindicaron de sus respuestas, sí va a presentar insuficiencia cardíaca. El gemelo receptor desarrolla una sobrecarga circulatoria y cardiomegalia debido al exceso de volumen sanguíneo del recibido. Una sola palabrita a veces puede modificar toda la respuesta, doctores. ¿Cuál es el manejo de elección en el síndrome de transfusión feto-fetal grave, amniocentesis, cesárea, maduración pulmonar, tocolíticos o coagulación láser de las anastomosis?
Bueno, según su bibliografía, es la fetoscopía, ¿no? Con coagulación láser de las anastomosis. La coagulación selectiva de las anastomosis corrige el desequilibrio hemodinámico entre ambos fetos y mejora la supervivencia. ¿Qué tipo de suplemento nutricional se recomienda en embarazos múltiples? Magnesio, zinc, glucosa, hierro y ácido fólico o betacarotenos. Si teníamos en cuenta que la principal complicación materna del embarazo es anemia del gemelar en la mamá, ¿no? Por eso es que las mamás necesitan más hierro y ácido fólico. El aumento de la masa eritrocitaria y las demandas fetales requieren dosis un poquito más altas de hierro y ácido fólico. Inclusive dice del ácido fólico hasta 4 miligramos pueden llegar, ¿no? De recibir ácido fólico. ¿Qué hallazgo confirma la disigosis fetal? Que sean de igual sexo, de diferente sexo, que haya solo una placenta, una membrana delgada o el factor de polidramios. El que sea disigosis significa que sea disigoto, ¿no? Y sí, que tengan de diferente sexo. Ahí o sí sé que son picoriales biamnióticos. La diferencia de sexo solo ocurre cuando hay dos óvulos fecundados distintos, confirmando la disigosis. ¿Qué tipo de parto se recomienda en un embarazo gemelar con primero cefálico y el segundo podálico con menos de 1500 gramos? Versión externa, parto vaginal, conducta expectante, forceps o cesárea. En esta pregunta, quien está, entre comillas, dando el parámetro es el peso del segundo producto, porque con 1500 vamos a ver en el capítulo de amenaza de parto prematuro, esa calota, ese cerebro de ese producto está totalmente inmadura, ¿no? Por lo tanto, aquí hay factor de riesgo, como lo dice en la bibliografía, y si hay factor de riesgo, ¿cómo debe terminar ese embarazo? Mediante cesárea. El bajo peso del segundo producto en podálica aumenta el riesgo de retención y trauma durante el tracto vaginal. Por lo tanto, sí, cesárea habría que hacerle en este producto, porque hay factor de riesgo. Bueno, doctores, les agradezco mucho su atención. Ahora sí, yo estoy listo para todas las preguntas que quieran. Vale, dos alternativas. O no hay preguntas o, ¿qué se llama? O todos tienen fiesta de Halloween. Doctor, buenas noches. Por favor, ¿podría repetir en qué temas encontramos embolismo de líquido amniótico y retención placentaria? Embolia de líquido amniótico prácticamente solo está en el tema de coagulopatías y embarazo, ¿no? O alteraciones de la coagulación y embarazo. Ahí está el embolio de líquido amniótico, es muy cortito
Y retención de placenta está que se llama en parto creo que está, en el tema de parto, así parto en general, está en la tensión del parto, más adelante está ahí la tensión del alumbramiento y ahí justamente están las causas de hemorragia postparto y en esta está la retención de placenta. Doctor, ¿puede explicar la respuesta del último caso clínico? Bueno, la paciente está cursando con hiperemesis y con anemia, que es muy característico del embarazo gemelar. El que hayan dos sacos gestacionales, aunque sean de 15 milímetros, el tamaño no es para que sea embarazo anemionado, alguien me colocaba eso, está entre comillas dando el por qué esta paciente está con anemia y está con hiperemesis gravídica. Doctor, buenas noches. ¿Podemos volver a repetir la diapositiva del tratamiento con insulina? No me quedó claro. Muy bien, enseguida vamos a ir a esa. Ojo que el tratamiento está en función a la cantidad que tenga esa paciente de su glicemia, ¿no? ¿Qué se llama? Este es el control glicémico que deberíamos hacer, ¿no? Y en función a la dosis de insulina que vamos a utilizar a esto. Si en el control tenemos estos valores, vamos a saber si bajar o mantener nuestra insulinoterapia. Disculpe, el tema de Eris y Will es el capítulo 35 del libro, que está como restricción de crecimiento fetal. Sí, restricción de crecimiento intrauterino es sinónimo de restricción de crecimiento fetal, así que ese es el capítulo. Y doctores, el número de la página ahorita sí no sabría decirles para amenaza de parto pretérmino y restricción de crecimiento intrauterino, pero ¿qué se llama? En sus capítulos está bien clarito, ¿no? Amenaza de parto prematuro, si no me equivoco, parto pretérmino, creo que está el tema, y restricción de crecimiento fetal. ¿Y el sangrado a qué se debería? Ah, buena pregunta en relación al segundo caso, ¿no? ¿Qué está cursando con una amenaza? Teniendo en cuenta de que los embarazos gemelares tienen mayores chances en función a su cronicidad hasta de pérdida gestacional, podría ser un síntomas de amenaza de aborto, así lo vamos a ¿no? Colocar, porque si hay sangrado. Doctor, ¿por qué se desarrolla hiperinsulinemia fetal? ¿Esto está en función al neonato o este está en función, bueno, al feto? Asumo que la hiperglicemia materna, la hiperglicemia sí aumenta los valores en el producto también de este detalle. Y para compensarlo, ¿qué tiene que hacer el producto? Sintetizar más insulina. Por eso es que hace hiperinsulinemia fetal. Doctor, ¿qué es un feto papiráceo y los conceptos de superfecundación y superfectación? Yo la verdad no les recomendaría ya estos dos últimos términos porque vamos a confundir su biografía, porque superfecundación estaba en función a, que se llama de que un producto podía ser fecundado en un coito y el otro en el otro coito. Y su perfectación estaba en un ciclo y en otro ciclo, pero vamos a complicarnos ahora con esta bibliografía. Y paperacio, entre comillas, es un feto muerto evanescente, entre comillas. Notó si una paciente gestante sin antecedentes de diabetes gestacional debe ser no el DBT, se le encuentra hiperglicemia por control capilar, no se recomienda corrección con insulina hasta tener la hemoglobina glicosilada, ¿verdad? En realidad está en función a la edad gestacional. Si es primer trimestre y tengo el antecedente de que está con hiperglicemia, debería pedirle sí, hemoglobina glicosilada para ver si esta paciente no era diabética antes de su embarazo. Pero si es una paciente entre las 20 y 24 semanas, ahí cambia la perspectiva y lo que tengo que pedirle es de test de tolerancia oral a la glucosa. Por ende, antes de realizar insulinoterapia, tendría que hacer las medidas de dieta y medidas higiénico-dietéticas, ¿no? No todo, si el producto pesa menos de 1500 kilogramos, ¿es sí o sí cesárea?
así inclusive sea uno solo y sea parto prematuro en curso, si las condiciones están para que ese producto se va a salir ya prácticamente, tengo que hacer, eso lo vamos a ver en el episodio de parto prematuro, ¿ya? Productos muy chiquititos, probablemente lo mejor sería cesárea para que no haya trauma de la cabecita fetal. Ya. Doctores, dice una pregunta, ¿no? En gemelos monocoriales y biamióticos sin complicaciones, ¿cuál es la edad gestacional para finalizar el embarazo? Si me lo pregunta desde el punto de vista que se llama, ¿cómo lo puedo decir? Lo más positivamente posible, lo ideal es que llegue al término. ¿No? Si no hay ninguna complicación, lo ideal es que siga el término. Si quisiéramos hacer bien estrictos en función a su bibliografía, dice entre 36 y 38. Pero 38 y 37 para arriba ya seguiría siendo de término, ¿no?